Dios sea con cada uno de ustedes, tengan un bendecido día. Estoy en esta hora para traerte el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para poder eh, llevárselos a quienes ven este video. Mi nombre es soy el pastor Héctor Monterroso de Iglesia Centro de Adoración Guatemala. Y el tema para este día es: ¿a quién agradas? Es una pregunta que yo te hago: ¿a quién agradas? Y vamos a leer nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 30, y la palabra del Señor dice así: Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Estoy hablando de Saúl. Saúl desobedeció órdenes de Dios que Dios le había dado a través de Samuel. Y el Señor dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y le dio ciertas directrices a Samuel. Y Samuel le tocó cumplirlas. A Samuel le dolió en el corazón que Dios haya cortado del reino a Saúl. Pero a colación de eso es el tema, el título del tema: ¿a quién agradas? Veamos algo que Saúl dice en el verso 30. Él dijo: yo he pecado. Reconoció que había fallado. Pero a Saúl le interesaba más ser honrado por los hombres que ser honrado por Dios. Porque dice ahí: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Sabes, muchas veces estamos más preocupados de cómo agradar a las personas, de cómo quedar bien con el jefe, de cómo quedar bien con el esposo, con la esposa, con los hijos, de cómo quedar bien con los hermanos de la iglesia, de cómo quedar bien con los vecinos. Y sabes, nos olvidamos de honrar a Dios. Sabes que muchas veces las personas prefieren callar una palabra que Dios le ha dado para cierta persona, para cierto hermano, para cierto familiar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces se escudan diciendo: no me lo va a recibir, o se va a enojar, o va a pensar que soy yo el que le ando diciendo cosas que no son. ¿Sabes? Cuando en realidad nosotros somos enviados por Dios, nosotros no vamos a agradar a las personas. Nosotros tenemos que agradar al Señor. Pero me impacta esto que Saúl hizo, porque él reconoce: yo he pecado. Pero le dice: te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. O sea, él estaba interesado en que las personas no se enteraran de lo que iba a suceder o lo que había sucedido, la desobediencia que Saúl había cometido contra el Señor. Sabes, tú y yo hemos sido llamados para hablar la verdad. Tú y yo hemos sido llamados para predicar la Biblia, para predicar la palabra de verdad. Sabes, yo no puedo venir a decirle a una persona cosas buenas si está haciendo cosas malas. Yo no puedo venir a profetizarle o darle una palabra de Dios, de parte de Dios, diciendo que es de parte de Dios a una persona, si Dios conoce que esa persona está en pecado, está en desobediencia, ¿sí? Está haciendo las cosas totalmente contrario a lo que la Biblia dice. Nosotros no podemos tratar de agradar a las personas. Nosotros no podemos comprometer nuestro mensaje. ¿Sabes? Sigue diciendo este verso: y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Saúl le interesaba más ser honrado por los hombres que ser honrado por Dios. A Saúl le interesó más honrar a los hombres que honrar a Dios. ¿Sí? Porque sabes, hasta de último dice él: vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. La adoración es la obediencia. No hay mejor adoración que ser obedientes a lo que Dios nos demanda. ¿Sí?
Gálatas capítulo 1, verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice Pablo. O busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un siervo de Cristo va a tratar de agradar a Cristo, va a tratar de agradar a Dios, ¿sí? En obediencia, en sujeción, en sumisión. Pero sabes, muchas personas son obedientes a otras personas, hacen todo lo que las otras personas les dicen, pero no le hacen caso a lo que la Biblia dice, no le hacen caso a su pastor, no le hacen caso a su líder, no le hacen caso a su autoridad. Entonces, ¿de qué demás estamos haciendo? Por eso me gusta lo que dice Pablo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Porque si yo estoy tratando de agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Si yo estoy tratando de que la gente me rinda pleitesía, si yo estoy tratando de que la gente me esté aplaudiendo, que la gente me esté diciendo cosas halagüeñas, estoy mal. Porque eso lo podemos encontrar fácilmente. En cualquier lugar van a haber personas que te van a querer subir el ego. Te van a hablar cosas que te las vas a creer y son mentiras. Muchos lambiscones te van a poder decir cosas muy bonitas, pero en su interior no es así. Porque ¿de qué sirve que a uno le digan mi pastor, el siervo de Dios, si no hacen caso a la palabra que tú estás predicando? Porque la palabra que tú y yo estamos predicando es la palabra de Cristo. Y si tú no haces caso a la palabra que Dios te está predicando a través de tus líderes, estás tratando de agradar a los hombres. Tenemos que tratar de agradar a Cristo. Tenemos que tratar de agradar a Dios. Adorar a Dios fue lo último que Saúl le pidió a Samuel. El mayor problema que yo encuentro en Saúl fue que no creyó que Dios fuera su Dios. No se la creyó. Porque le dice a Samuel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Quién lo había llamado a él? ¿Quién lo había escogido a él para rey? Fue Dios. Y Dios dio a través de Samuel 3 señales y las 3 señales se cumplieron. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl profetizó. Y se cumplieron las 3 señales. ¿Y por qué ahora él dice para que vuelvas conmigo a adorar a tu Dios? ¿Por qué? A tu Dios. ¿Sabes? A muchas personas les pasa lo mismo. Se acercan a uno y le dicen, hermano, hágame un favor. Ore por mí a Dios. Ya no tienen ellos la capacidad de doblar sus rodillas, de orar con Dios. ¿Sabes? Porque en su interior reconocen que han desobedecido a Dios, que se han apartado del camino de Él. ¿Por qué no decir, hermano, oremos a nuestro Dios por mi vida? Oremos. Es algo que ha pasado a muchas personas que fallan y pecan contra Dios. Y ya no le creen y ya no lo consideran su Dios. ¿Sí? Porque han pecado contra Él. Y Saúl dice eso. Para que adore a tu Dios. Me da tanta tristeza leer eso, hermano. Porque es nuestro Dios. Porque es nuestro Padre, porque es nuestro Creador, porque Él dio a Jesús, Él dio a su Hijo para que usted y yo, para que tú y yo seamos constituidos hijos de Dios. Pero Saúl le dice eso a Samuel, a tu Dios, y así dicen muchas personas que fallan, muchas personas que pecan, ya no quieren doblar sus rodillas, ya no quieren orar a Dios, porque ya no lo consideran su Dios, porque ya no creen que Él pueda escucharle, y es muy cierto. Pero sabes, si nosotros vivimos bajo obediencia, tratando de agradar a Dios, para nosotros va a ser más fácil el caminar con Cristo. Algo que tenemos que saber
es que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Debemos de tratar de ser ese obrero aprobado. Y cuando nosotros tratamos de ser ese obrero aprobado por medio de Dios, tenemos que saber que Él va a permanecer fiel. Pero no se trata de estar fallando a cada instante, de estarme arrepintiendo y hacer lo mismo. No. Se trata de cambiar, se trata de ser diferente, se trata de que podamos morir a nuestro viejo hombre y vestirnos en el nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Ya es tiempo que las cosas viejas pasen y que todas las cosas sean hechas nuevas. Y eso solo se logra a través de Cristo. Pero sabes, Saúl desobedeció la orden a Dios, lo hizo a medias. Y Dios no quiere que tú y yo hagamos las cosas a medias. Dios quiere que tú y yo seamos hijos de Él, enteramente entregados a la buena obra, a hacer su voluntad, a hacer testimonio, a ser ejemplo. Ya es tiempo que tú y yo, o alguien que esté entre dos mundos, en la carne y el espíritu, ya es tiempo que nos volvamos al Señor de todo corazón. Los tiempos que estamos viviendo nos están marcando ciertas señales, pero no queremos obedecer, pero no queremos hacer caso. Queremos seguir agradando a la carne, queremos seguir agradando a los hombres. Y sabes, el hombre no te va a poder dar lo que Dios te puede dar. No deseches a Dios para que Él no te deseche. Desafortunadamente, Saúl desechó la palabra de Dios a través de Samuel, ¿sí? Y Dios lo único que hizo fue decirle a Samuel: yo desecho a Saúl. Qué duro. Para Samuel fue bien duro llevarle ese mensaje a Saúl. Pero Samuel fue un siervo tan obediente. Fue un siervo que nunca dejó caer la palabra de Dios a tierra. Fue un siervo que siempre agradó a Dios. Fue un siervo que siempre hizo la voluntad de Dios. Y es un buen ejemplo. Aquí tenemos a Samuel y tenemos a Saúl. Yo no sé qué pasos, qué ejemplos quieras tú seguir. Dios levantó a Saúl y él mismo le cortó del reino. Dios te puede levantar a ti, pero también te puede cortar de donde Él te ha puesto. Dios te puede llevar a una buena posición, aún económica y materialmente, pero Él te lo puede quitar si te olvidas de Él. ¿Cuántos ministerios han quebrado? ¿Cuántos ministerios se han destruido porque el ministro, el siervo de Dios, no obedeció a la palabra que Dios le daba? Porque muchas veces trató de agradar a las personas, quedar bien con la gente que llegaba a escuchar los mensajes de Dios. Pero sabes, Dios quiere hablar a su pueblo y Dios quiere hablar con verdad. Y a la Biblia nadie le podemos contradecir nada. La Biblia nos va a confrontar dependiendo cómo andemos tú y yo. Si somos obedientes, Dios nos va a hablar de bendición. Si somos desobedientes, Dios nos va a hablar para que nos volvamos al camino correcto. Si andamos en pecado, Dios va a estar martillando ahí para que nosotros nos apartemos del pecado. Y si no lo hacemos, Dios va a tomar cartas en el asunto. Y duro es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Sabes? La gente dice, pero Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. Y la Biblia dice, duro es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado con eso. No podemos andar en la carne y en el espíritu. No, ellos se oponen entre sí. Tenemos que tener cuidado que no nos suceda como dice el proverbio de la puerca lavada. Vuelve a revolcarse en el lodo, o del perro que vuelve a su vómito. Tenemos que tener cuidado. Dios nos llamó para limpiarnos, para apartarnos, para santificarnos. Y en eso es lo que nosotros tenemos que mantenernos. Dios llamó a Saúl para ser rey, para gobernar. Pero él no lo hizo como Dios se lo pidió. Isaías capítulo 5, verso 24 dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo.
porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Sabes cuál es el mayor problema? Cuando la Biblia nosotros la ignoramos, cuando nosotros desechamos la palabra del Señor, cuando nosotros abominamos la palabra del Señor, es ahí donde viene el mayor problema para los hijos de Dios, para sus siervos. ¿Sabes? Nosotros no podemos vivir sin tomar agua. Nosotros no podemos vivir sin comer, sin alimentarnos. No podemos vivir. El cristiano no puede vivir alejado de la Biblia. El cristiano no puede vivir si no lee la palabra del Señor, si no recibe la palabra del Señor. Pero ¿sabes? Muchos han ignorado la palabra de Dios. Muchos ignoran el mensaje que Dios les está llevando, ¿sí? Se les ha hablado a muchas personas. Se les entra por aquí, se les sale por aquí. Ya no lo haga así, ya no lo voy a hacer, y lo sigue haciendo. Y muy pronto Dios vendrá con vara para corregir. Dios vendrá con el cayado para corregirte y te va a doler si no haces caso. A los que no hacen caso, duele cuando Dios lo vuelve a llamar a corrección. Tengamos cuidado con eso. Sí, me impacta lo que dice aquí en Isaías. Desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Cuántos libros de la Biblia has leído en esta cuarentena? ¿Cuántos capítulos de la Biblia se ha leído en esta cuarentena? ¿Cuántos mensajes has escuchado en este tiempo que has estado en cuarentena, guardado en casa? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué has hecho? ¿A quién has agradado en esta cuarentena? Es mi pregunta. Tengamos cuidado. Si fallamos y pecamos, pidamos perdón. Pero no como Saúl, porque Saúl quiso justificar su pecado. Sí. Saúl quiso justificar su desobediencia. Y así le pasa a muchas personas. Es que yo lo hice porque mi esposo me falló. Es que yo lo hice porque mi esposa me falló. Es que yo lo hice porque mis papás son muy exigentes. Yo lo hice porque mis papás no me dejan salir. Yo lo hice porque mi jefe era pura lata. Yo lo hice. No, hombre, si lo hizo fue porque tuvo ganas de hacerlo. Fue porque le ganó el deseo, la pasión, la carne. Y entonces no tenemos que justificar nuestro pecado. Solo decir, sí, Señor, fallé, perdóname. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es importante que los confesemos, no que los justifiquemos. David dijo, mientras callé, mis huesos se envejecieron. ¿Sí? Por eso dijo David, confesaré mis transgresiones al Señor. Pero tampoco se trata de que, Señor, perdóname, hoy fui a fallar y ya mañana vuelvo a hacer lo mismo, o dentro de 8 días vuelvo a hacer lo mismo. No, mi amado hermano, mi amado amigo, amiga, no se trata de eso. Se trata de cambiar. Si usted va por la calle y hay un agujero y se cae la primera vez en ese agujero, ¿será que vuelve a caerse ahí el segundo día, el tercer día? Yo creo que ya no, porque ya sabemos. Ya conocemos dónde está el agujero donde nos caímos y nos dolió y nos golpeamos, y entonces vamos a evitar volver a hacerlo. Pero muchas veces con el pecado no es así, no lo evitamos, no huimos. Sí, y es bueno huir, pero eso solo lo vamos a lograr a través de la bendita palabra del Señor. Tengamos cuidado. A Saúl le faltó carácter. En el verso 24 del capítulo 15 del primer libro de Samuel dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Porque temí
al pueblo y consentí a la voz de ellos. Siendo él el rey, siendo él el que mandaba, ¿cómo tenerle miedo al pueblo? Consintió en lo que el pueblo le dijo. Él ya había recibido una orden que matara todo, que no dejara nada con vida de Amalec. Pero el pueblo dijo, llevémonos esto. Y él dice, sí, llévenselo. Él tuvo temor al pueblo. Y así es, muchas veces tenemos más temor a qué dirá la gente de mí. Pero no tenemos temor a Dios, que Él nos está viendo a donde quiera que nosotros vayamos. Que no hay lugar donde nosotros nos podamos esconder. Saúl trató de agradar más al pueblo que agradar a Dios. Mucha gente trata de que la gente hable bien de él o de ella. Trata de cuidar su reputación. Trata de cuidar su testimonio delante de los hombres, pero no delante de Dios. Y sabes, en la intimidad es donde nosotros vamos a honrar a Dios. Y ya cuando salimos a la vida pública, ahí es donde el Señor nos va a honrar. Sí, eso es lo que Dios quiere. Pero a Saúl le faltó carácter para decirle al pueblo, no. Eso dijo Dios que no lo lleváramos. Eso dijo Dios que lo mataran. Falta carácter muchas veces para decir, no, yo no voy a aceptar un soborno. No, yo no voy a sobornar a nadie. No, yo no voy a aceptar que me involucren. No, yo no me voy a involucrar a eso. Falta carácter muchas veces para hacer las cosas correctamente y no utilizar las cosas de la empresa para hacer cosas que no son correctas. Y no utilizar a las personas que están bajo nuestro cargo para cosas que no son correctas. Sí, hermano. Debemos de honrar a Dios y obedecer a Dios. El no de Dios es no. Así de fácil, así de sencillo. Si Dios dice no, no. Y aunque otra persona lo quiera hacer. ¿Sí? ¿Sabe, hermano? Hay que orarle a Dios para todo. Cuando eres enviado a hacer algo y lo haces a medias, eso es decisión voluntaria de no obedecer. Llegue a las 7 y yo voy a llegar a las 8 si quiere, bueno, y si no, pues que mire qué hace. No, es decisión. Ya se tomó una decisión de llegar a la hora que yo quise y eso no agrada a Dios. ¿Sí? Tú y yo debemos de obedecer a Dios y por eso debemos de amar la palabra del Señor. Hagamos la voluntad de Dios. El ejemplo es Jesús. Él vino a hacer la voluntad, siendo el Hijo de Dios. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 5 al 10 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús nos da el mejor ejemplo. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Lo que estaba escrito de Él en la Biblia se cumplió. Y lo que está escrito de nosotros se tiene que cumplir. Nosotros somos sus hijos, somos sus siervos, tenemos que ser obedientes. Tenemos que agradarle a Él. ¿A quién quieres agradar? ¿A quién estás agradando? ¿Por qué lo estás agradando? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Para qué estás haciendo eso? Agrademos a Dios. Jesús nos da el mejor ejemplo. Vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál fue la voluntad de Dios en Jesús? Que viniera a sufrir en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados. Crucificado en la cruz del Calvario. Imagínate,
hacer esa voluntad. Nosotros no hemos hecho la voluntad ni siquiera que nos duela, que nos sangre algo, la mano o el pie, no lo hemos hecho así. En conclusión, yo te invito en esta hora a que medites y recapacites a quién estás agradando, a quién estás agradando. Porque si tú has decidido ser hijo de Dios, ser siervo de Dios, es a Él al que tienes que agradar, es a Él al que yo tengo que agradar, no tengo que enredarme en otras cosas. Así es que te desafío en esta hora a decirle al Señor, perdóname mis pecados, quiero ser tu hijo. Te desafío a ti, que ya eres hijo, pero que estás caminando mal, a decirle, Señor, quiero apartarme del camino malo por donde voy y quiero agradarte a ti. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a agradarle. Bendiciones en Cristo Jesús y que esta nueva semana sea una nueva semana de oportunidades para agradar a nuestro buen Dios. Bendiciones del pastor Héctor Monterroso de Iglesia Centro de Adoración Guatemala. Bendiciones en Cristo Jesús.